a ser el trabajo 2024. Ya de partida este trabajo se hace individual. Yo lo vengo haciendo individual, pero ustedes están ahí con la suerte. Iba a ser un trabajo en parejas, no más de 2 personas, solamente parejas, por favor. ¿Cuál es la idea del trabajo? La idea del trabajo es que cada pareja o cada grupo se le asignará de forma aleatoria un tema económico, una noticia, un paper corto, ¿cierto? Algún tema que sea relevante, obviamente. Tenemos un montón de temas en economía, está plagado y últimamente la información económica ha sido bastante rica. Y usted va a tener que aplicar una de las 4 teorías a este artículo. La teoría del consumidor, la teoría del productor, la teoría del comportamiento o la teoría de la función empresarial que les voy a presentar hoy día. ¿Ya? En no más de 4 minutos. En 4 minutos, sí. En 4 minutos usted tiene que ser capaz de aplicar directamente la teoría. No explicar la teoría, no es necesario porque la vamos a conocer todo. La idea es aplicarla a la información económica. Por ejemplo, no sé, pues les voy a dar una idea del año pasado. El semestre pasado yo le tiré a los alumnos el tema de los productos de feria, que había una polémica con las papas, con la cebolla y otros productos que eran relevantes. Entonces, había una noticia en donde salía que la papa había tenido un crecimiento exponencial de precio. De hecho, no se estudió, sino que se criticó el tema de por qué la papa estaba subiendo tanto y se dieron algunas explicaciones de que había gente que estaba sobreestoqueando, ¿cierto? Que había otros que estaban especulando, que incluso había gente que había escondido galpones o camiones con papa esperando que el precio subiera. Entonces, al grupo de alumnos a la alumna que le mandé la noticia, ella lo explicó desde el punto de vista de la teoría del productor. Se aplicó uno de los tantos elementos de la teoría del productor, que es la maximización de beneficio. Y dijo, debido a que el productor tiene la maximización de beneficio, aplicó un gráfico y una ecuación al tema de la explicación del precio de la papa. Podría haberse abordado desde el punto de vista del consumidor. Alguien podría haber dicho, oye, en realidad no, pues la teoría del consumidor le queda mejor porque la teoría del consumidor dice, por ejemplo, que podría ser, por ejemplo, uno de los bienes de la curva de ineficiencia, ¿cierto? Que podría generar un equilibrio y ese equilibrio puede estar creciendo y así los precios van a aumentar. Otro podría hablar de la teoría del mismo tema, otro podría aplicar desde el punto de vista del comportamiento, de que, por ejemplo, aplicar el axioma de representatividad, por ejemplo. Oye, en realidad, si hay alguien que piensa que el precio de la papa está subiendo, entonces yo aleatoriamente voy a pensar de que ese precio de la papa también está subiendo y cuando vaya al supermercado voy a estar más dispuesto a comprar una papa más cara que lo que hubiera sido meses anteriormente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad cualquier tema económico se le puede meter cualquiera de las 4 teorías. Ahora, hay temas que son más cerrados, hay temas que solamente tienen que ver con el consumidor, otros temas que solamente tienen que ver con el productor. Pero esa es la inteligencia y la cabeza que usted tiene que meter en el trabajo. Es súper simple, no les pido informe, ni PPT, nada. Es simplemente, en este caso, explicar con una teoría un fenómeno que esté ocurriendo. Alguna cosa que Perfecto. Ahora, ¿cuál es la complejidad? Escucha, la complejidad es aplicar la teoría bien, porque es bien fácil decir que, no sé, el precio de la papa sube porque el consumidor quiere consumir más papas, ¿cierto? Pero hay que ponerle un condimento teórico detrás. ¿Se fijan? Hay una maximización de utilidades, hay hay un principio de insatisfacción, algo hay que meterle ahí, hay que meter algún término económico que suene. Ahora, como obligación, se tiene que colocar un gráfico y una ecuación en su respuesta del modelo, excepto la función empresarial. La función empresarial no tiene matemática, no utiliza matemáticas ni utiliza gráficos para explicar. Entonces, consumidor usa gráficos o ecuaciones, productor usa gráficos o ecuaciones, y la teoría del comportamiento, si ustedes se dan cuenta, usa gráficos nomás, no usa re poca matemática en realidad, no tiene muchas funciones. Debe tener 1 o 2 funciones en toda la teoría. Y harto gráficos. Entonces, como obligación, en su explicación, deberá poner en la pizarra o en el lugar donde estemos, ya lo vamos a tener que, yo ya les voy a decir cuál va a ser
la idea de cómo abordar este tema, explicarlo con un gráfico o una ecuación. Como les digo, en el caso de la teoría de la teoría de la función empresarial, no hace necesario. Ya, ¿y cuál es la gracia de esto? En caso que lo hagamos presencial o online, la idea va a ser que van a ver, sus compañeros van a tener la posibilidad de preguntar, y esa posibilidad de preguntar se le van a otorgar 3 décimas adicionales por pregunta. O sea, sus compañeros van a estar estimulados a preguntarle a usted cosas de la teórica, y le voy a dar 3 décimas por pregunta válida. Lo que sí, yo voy a elegir quién va a preguntar. ¿Ya? O sea, yo voy a tirar un Excel aleatorio y va a salir un nombre. La idea es que todos pregunten, todos tengan la posibilidad de preguntar. Ahora, si yo le digo, oye, ya, qué sé yo, Miguel Convel, ¿tenéis preguntas? No. Si no tiene preguntas, no tiene preguntas. Pasa al siguiente. Se pierden las 3 décimas. ¿Ya? Porque tal vez a lo mejor ese día, no sé, estoy pensando en, qué sé yo, cualquier cosa y no tengo ninguna pregunta o el tema no me interesó. Es bastante difícil mantener la atención por, qué sé yo, 20 presentaciones, 18 presentaciones. ¿Me explican? Profe, en el caso de que uno tenga una duda, por ejemplo, una pregunta. Es una pregunta. Se cuenta como pregunta, aunque realmente, oye, pero sabes que consulta. Y cuando pasa esto, entonces Sí. de repente no. Es válido. Es válido, ya. Incluso si no te queda claro algo y te gustaría que lo repitiera y de eso quieres preguntar otra cosa, también es válido. Ah, ya. La idea es que ocupes tus dos posibilidades de preguntar y no perderlas, porque eso sube el puntaje. Tu puntaje en realidad. Y obviamente yo también en la rúbrica voy a tener cómo responden. ¿Ya? Eso también es parte de la nota. ¿Ya? Se evalúa presentación personal, capacidad de resumen, porque hay que resumir. Si ustedes se fijan, uno en 4 minutos tiene que lograr aplicar algo. Entonces no es tan fácil como ustedes piensan. A veces yo creo que es más difícil lograr resumir algo y que el otro lo entienda a tener mucho tiempo para explicar algo. De cierta forma, cuando uno está con situaciones de muy poco tiempo, en realidad hay que cortar mucha materia y eso significa que hay que irse a lo importante, a lo más preponderante, ¿ya? Pero en la práctica, la relación que usted tiene que tener con la teoría tiene que ser importante y tiene que ser sincero también, porque si llega acá con un tema ya, en realidad yo quería aplicarle al problema del sobreprecio de la papa en la teoría de la firma, y su compañero que quiere aplicar la teoría del consumidor, tienen que llegar con una teoría definida. O sea, alguien tiene que ganar. ¿Se explica? Alguien tiene que hacer la pregunta. Bueno, esto, muchachos, está sujeto a cambios porque, como les dije, no tenemos más clases. Esta es la última clase, como les repito a los que vienen recién llegando. Esta es la última clase. Sí, está arriba en documentos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Hoy día voy a pasar la función empresarial y voy a pasar distorsiones monopólicas, ¿ya? Y terminamos el programa. Hoy día terminamos el programa, de hecho. Entonces, yo les voy a decir, como probablemente no sea presencial esto, tengo 2 opciones: o es online o es un video, ¿ya? Bueno, en el caso del video no va a poder haber preguntas. Eso mismo, pues, profe. Se pierde la pregunta. Ah. Pero, como les digo, va a haber una forma de hacerlo, ¿ya? Obviamente el video, si llega a ser un video, tiene que ser los 4 minutos. Y la idea es que obviamente también lo exponga de forma acorde, o sea, tiene las mismas características. La única diferencia es que no se puede preguntar, ¿no? Eso es lo único fondo. Porque es interesante la pregunta, las preguntas. Se dan cosas bien importantes. Se dan cosas bien interesantes porque ahí se nota el manejo que usted tiene de la parte teórica. Si es video, ¿también va a ser en grupo o en este caso va a ser Grupo. individual? No, por grupo. Ya. Entonces, el tema es que dice que van a ser aleatorios los grupos. Pero, Los temas. O Los sea, temas son los temas, aleatorios. pero Sí. los grupos dice que igual lo asignará. Sí, lo que yo voy a hacer, porque nosotros tenemos diferentes horarios. Claro. ¿Cómo diferente? Porque Por de trabajo. no, porque hay diurno y vespertino, entonces los de diurno no nos va a dar el tiempo quizás para juntarnos a hacer. Sí. Diurnos con Tenemos diurno, diferentes vespertino con horarios. vespertino. O sea, es que bueno, no sé cómo se. Yo no le voy a. Mejor, porque. No, yo no les voy a asignar las parejas. Yo voy a asignar los temas. Los temas. Ah, Es que dice- Entonces, ¿dice eso? Cada grupo se le asignará. No, ¿a dónde dice eso?
Ah, no, ¿no? ya. Cada grupo se le asignará aleatoriamente un artículo. Hola, ¿cómo está? No. La pareja la ve usted. O sea, usted ve con quién trabaja. Si trabaja con alguien, mucho más fácil. Si quiere, no sé, ir a trabajar con otro. Pero el tema se lo asigno yo. Ahora, voy a mandar un Google Sheet. Voy a subir un Google Sheet 2 días antes, porque va a tener solamente 48 horas para definir qué teoría va a ser. Esa es la gracia. De hecho, este trabajo el semestre pasado fue en clase. O sea, yo les traje el tema a la clase y en la clase lo definieron. Entonces fue aún más intensivo, pero se entiende que los libros tienen otros tiempos. Entonces, les voy a dar 2 días. Va a tener 2 días para hacer la presentación. ¿Ya? Acuérdense, es una presentación de 4 minutos. No más que eso. O sea, no se vaya la bola de meter otras cosas, sino que abocarse al artículo. Ahora, no son artículos cortos, ojo, hay que igual darle un par de vueltas. Si bien son artículos de repente de noticias económicas, igual hay que darse una vueltecita y son artículos bien interesantes que los va a llevar a profundizar un poquito. Pero la pareja la ve usted y yo le asigno el artículo. El artículo se asigna de forma aleatoria. Entonces, Yo elijo profe. poquito antes de 2 días, le voy a mandar un Google Sheet. Usted se va a subir a ese Google Sheet, va a poner su grupo, ¿cierto? Los que van a presentar. Y yo le voy a asignar el tema, el link que usted tiene que revisar la noticia. Y bueno, y es parte de usted ahí comenzar. ¿Ya? Acotado, por favor, no se vaya por la rama. He tenido grupos o personas que empiezan a explicar otras cosas que no van. O sea, abóquese a la teoría. Define la teoría, es súper fácil. Es la teoría que más le sienta nomás al fenómeno. Por ejemplo, el de la papa es fácil entenderlo por la teoría de la firma. ¿Ya? En caso que sea algo donde el consumidor está siendo afectado, se puede abordar por la teoría del comportamiento o por la teoría del consumidor. El consumidor, claro. Generalmente lo abordan por la teoría del consumidor, que es lo que más se profundiza. ¿Ya? Entonces, depende de qué cosa van a ustedes a ver, va a ser lo que más se evalúa. Para los que venían recién llegando, les comento que este mes tiene un feriado que justo cae día jueves, que bueno, se cambió hace poquito. Cuando yo hice la planificación no tomé en cuenta, entonces esa era la última clase para mí para presentar. Las presentaciones siempre son mi última clase. Pero en realidad la última clase sería hoy día, la otra semana ya es solemne, la subsiguiente es feriado y ya después entramos al examen. El 3 de julio tenemos el examen final. ¿Qué más? Y eso sería. Entonces, yo estos próximos días voy a pensar cuál es la mejor forma. No sé, pues ahí voy a tratar de buscar si es que se pueden, a lo mejor en una sesión online, en una clase online se pudiera, pero no sé, tienen que estar todos de acuerdo. Yo creo que lo mejor es hacer un video, probablemente. Y así, todos felices. ¿Ya? Yo creo que lo más probable es que sea un video. Ahora, entonces, estas bases se aplican literal prácticamente, excepto la parte de las preguntas. ¿Ya? Pero, van a tener 2 días para preparar. Van a tener que elegir sus parejas. Yo les voy a asignar el tema. Van a tener 4 minutos, un video de 4 minutos. ¿Ya? Yo les voy a dar obviamente el link donde subirlo, puede ser el correo mismo también. ¿Ya? Importante, yo creo que no sé si utilizar herramientas digitales, no creo que dé para mucho, pero si usted tiene una pizarra en la casa o el mismo cuaderno también sirve. Lo importante es que en el caso, y esto es súper importante, en el caso de la teoría del consumidor, de la teoría de la empresa o de la firma y el teoría del comportamiento, sí hay que usar un gráfico o una ecuación, al menos. ¿Ya? Teoría función empresarial no, porque no tiene ni una sola ecuación. En el caso de que ocupa el gráfico, ¿se podría ya tener hecho en el cuaderno y simplemente mostrarlo en la cámara? Claro que sí. Para no hacerlo durante el video. Totalmente posible. Exacto. Lo que pasa es que aquí cuando están presenciales lo tienes que hacer en la pizarra y lo borra y vuelve a hacer. Claro. Pero claro, en un video lo puedes dejar. Igual que la fórmula. Sí. Lo importante es que se vea, que se vea. Utilicen, no sé, por la luz de buena forma para que se entienda. Por último, podéis con un PPT. Igual yo voy a subir los videos a toda la clase. Yo voy a subir los videos porque
parte de esas presentaciones yo las puedo usar para el examen. ¿Ya? O parte de lo que usted explicó puede ir un verdadero y falso, por ejemplo. Entonces igual los voy a hacer las subidas para que esté a disposición de la. Hay que ver todos los videos, profe, de nosotros. Exacto. No, oiga, profe, pero... Como aparte de toda la Como una materia, clase offline. como todo un día viendo videos. ¿Cómo humillar a ese ¿Cómo ver video rápidamente? Ya. Comencemos entonces, hoy día tenemos una clase bastante larga. Porque es la última clase, entonces básicamente acá terminamos. Bueno, los feriados a veces son buenos y a veces son malos. Ya, vamos a entrar entonces en detalle en la función empresarial según la escuela austríaca. Perdón. La escuela austríaca de economía es una escuela que reta a la escuela neoclásica de economía. ¿Ya? Aquí entramos como en el jueguito de la disputa y la discusión. ¿Y por qué les digo esto? Porque en economía no siempre las cosas han sido como nosotros las hemos venido estudiando. Y no todo el mundo cree que las cosas son como los neoclásicos lo piensan. Como los consumidores, como los venimos estudiando, como las firmas, como los hemos venido estudiando. Sino que hay teorías que retan a las teorías ortodoxas. La teoría del comportamiento, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta cuando la estudiamos, y encuentro que igual este semestre, al menos yo la pasé con mucho más detalle que los semestres anteriores, si ustedes se fijan, hay un paralelo bien fuerte contra la teoría neoclásica. Le asigna, de cierta forma, realismo, si lo podríamos llamar así, a la teoría neoclásica y permite que hayan patrones de la teoría neoclásica que sean vistos por la teoría del comportamiento. ¿Ya? Y la teoría de la firma, o sea, está también fuertemente retada, ¿cierto? Desafiada por la teoría de la función empresarial. Un poquito de historia que quería hacerles antes de... No lo quise hacer ahí en la diapo porque es solamente para darles como una idea de dónde nace. Esta escuela de pensamiento económico nace en 1871, ¿ya? En la fundación. Karl Menger es su fundador, Menger, M-E-N-G-E-R, ¿ya? Y posterior a la Primera Guerra Mundial, 1914, la teoría se consolida. ¿Y por qué se consolida? Se consolida básicamente porque la teoría neoclásica comienza a tener una baja o una pérdida en el conocimiento, mejor por acá, en el conocimiento de los economistas del momento. La teoría neoclásica con Adam Smith desde 1776 había sido el mainstream económico hasta ese momento, por lo tanto la teoría neoclásica había estado funcionando y operando, pero la Primera Guerra Mundial de cierta forma pone en entredicho la teoría neoclásica, de cierta forma el pleno empleo, por ejemplo, que son los puntos más importantes, la idea de pleno empleo, la idea de producción conformada. Estas son algunas cosas que no sé si ustedes se acuerdan, pero en la primera clase de historia económica traté como de darles como una idea principal. Comienzan a derrumbarse, ¿ya? Y los filósofos de ese momento, los economistas de ese momento comienzan a pensar de que en realidad la economía no trabaja con pleno empleo, sino que hay un desempleo. Hay gente que no tiene trabajo, entonces ¿por qué nosotros cuando leemos los libros de economía leímos que siempre hay pleno empleo y que las personas simplemente dejan de tener empleo porque se les ocurre? Entonces comienzan a ver la idea del desempleo cíclico, el desempleo estructural, el desempleo involuntario. O sea, comienzan a gestarse ciertas teorías económicas que retan a la teoría principal. Y después la producción conformada. La producción conformada significa que la oferta genera la demanda. Y esta también es una discusión súper interesante porque esto significa que la producción genera que nosotros compremos esa producción. ¿Ya? ¿Por qué hay este principio? Bueno, este principio viene de Smith, de Ricardo, de Johann Stuart Mill, que 1776,
1780, 1800, vivieron antes de la Revolución Industrial, y previo a la Revolución y durante la Revolución Industrial, Ricardo fortalece los pensamientos de Smith de que la producción es lo más importante. Porque ellos miraban cómo la industria se gestaba y nacía, la industria de la Revolución Industrial, y eso permitió que ellos pensaran que la producción era más importante que la demanda. Pero Keynes después obviamente levanta este argumento, y Keynes señala y dice, no, en realidad la demanda crea la oferta, o sea, nosotros somos los que gatillamos las necesidades de oferta. Entonces, para 1914, bueno, la Primera Guerra Mundial fue en 1917 en realidad, pero en 1914 se crea la teoría de la escuela austriaca. La teoría de la escuela austriaca señala que lo más importante en realidad no es que nosotros gestemos ni la demanda ni la oferta. No podemos explicar estos fenómenos de forma matemática. El primer principio, no al uso de las matemáticas. Porque la ciencia económica trata del imposible o la imposibilidad de predecir el comportamiento humano. No podemos predecir el comportamiento que nosotros tenemos. No podemos predecir nuestras reacciones. Entonces Menger dice en el libro de teoría de política económica, o teoría de economía política en realidad, teoría de economía política, dice que nosotros no podemos predecir con matemática lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Se fijan que se parece bastante, de cierta forma, este economista, no es un economista, este psicólogo, se me olvidó el apellido en estos momentos, Tversky, lo estudiamos me olvidé totalmente del Kahneman. Se fijan que se parece bastante a los postulados de Kahneman y Tversky. Kahneman y Tversky dice, no podemos predecir el comportamiento de las personas tienen racionalidad limitada, las personas en realidad juzgan de acuerdo a las condiciones, tienen sesgos, tienen heurísticas, ¿se fijan? Se parece bastante a la teoría de la teoría del comportamiento. Por lo tanto, la escuela austríaca señala esto, que no podemos enfrascar en un modelo económico, en un modelo matemático, los comportamientos que nosotros tenemos. Partiendo de ahí ya estamos en un punto de diferencia inmediatamente, ¿ya? Con los postulados de la escuela neoclásica. Y el segundo punto importante, antes de continuar, es el punto de la teoría marginalista. La teoría marginalista nace posterior a 1947. ¿Quién la crea? Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, discípulo de Menger, entonces genera lo que se llama la teoría marginalista. ¿Y qué es lo que es la teoría marginalista? A ustedes les va a sonar parecido. Smith decía, los precios de los bienes se calculan en base a lo que nos cuesta estos bienes y los márgenes. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de calcular algún precio alguna vez, han vendido algún producto. El precio se constituye ¿de qué? De el IVA, el margen de ganancia, ¿cierto? Que podría ir acá. Costos variables, costos fijos, otros. Para Smith, Ricardo, John Stuart Mill, entre otros economistas importantes, el precio se calcula así, de acuerdo a los costos, los márgenes, los impuestos, las cargas. Para Menger y Hayek, el precio no se calcula, el precio obedece a la teoría subjetiva del valor. Que dice que un precio no necesariamente tiene que ver con esta relación, sino que en realidad tiene que ver con la satisfacción de las necesidades del consumidor. O sea, ¿qué significa esto? Que en realidad yo no voy a ver un precio de acuerdo a lo que me cueste, sino que voy a ver el precio de acuerdo a
característica o la situación en la cual voy a usar ese bien. Yo siempre les cuento lo que me pasó en el terremoto del 2010, pero en el terremoto del 2010 si uno quería comprarse un agua mineral de 500 valía 5 lucas. Entonces cobra en el sentido la teoría marginalista de Hayek. Ahora la teoría marginalista de Hayek, ojo que hay una discusión aquí porque se parece mucho a la teoría subjetiva del valor de 1592 de la escuela de Salamanca. Esto yo lo vi cuando hicimos la historia económica. La escuela de Salamanca crea la teoría subjetiva del valor en 1592, o sea, hace muchos años atrás. Pero Hayek de cierta forma la reflota y la tira en contra de los neoclásicos y le dice, oye, en realidad los precios no se calculan así. No sé, pues el precio de un auto, si yo quiero comprarme un auto, ese auto va a valer tal cantidad de dinero en Estados Unidos y va a valer tal cantidad de dinero en Bolivia, por ejemplo. No necesariamente tienen el mismo precio de acuerdo a los márgenes de ganancia que esa compañía de autos cobre internacionalmente, sino que va a ser de acuerdo a la idiosincrasia, a la cultura, ¿cierto? A la disposición de competidores o de sustitutos de ese bien, ¿cierto? De cierta forma se puede generar cierta inelasticidad. De esa es la forma que los neoclásicos lo explican. Pero Hayek lo explicó 30 años antes de que naciera la explicación de neoclásico. ¿Ya? Y Hayek lo explica en base a la teoría subjetiva del valor. Esa es como la discusión y los puntos más importantes. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a la función empresarial, que es básicamente uno de los conceptos más importantes de la escuela austriaca. ¿Ya? Bueno, ahí están los que ya más o menos le había dicho recién. Parte con un comparativo, y esto está en el capítulo. Por si acaso yo saqué esta clase del capítulo 1 de Jesús Huerta de Soto, que es uno de los más importantes exponentes de la escuela austriaca del momento. ¿Ya? Y Huerta de Soto hace una comparación, es bien, de cierta forma, es bien como irónico Huerta de Soto. Yo he visto algunas clases por YouTube que él hace y llama la atención que se ríe de repente de los neoclásicos, como que lo agarra para el deseo. Entonces es un poquito irónico, de cierta forma, contra los neoclásicos, que lo encuentra como pavos, como lesos. Como que la teoría es demasiado media pava. Y hace, por ejemplo, piensa, una vez en una clase, él hace clase en la Universidad de Barcelona y decía, oye, ¿ustedes creen que los consumidores somos tontos? Así como los neoclásicos creen que los consumidores son tontos. Porque dicen que los tipos no ven más allá de la capacidad de ver la característica de los bienes, que tienen curvas de indiferencia para satisfacer sus necesidades. O sea, el gallo se ríe de la teoría neoclásica. Y esos son paralelos. ¿Cuáles son de los paralelos más importantes? Mira, si se fijan, la definición. Teoría de la acción humana entendida como un proceso dinámico. Ese es el pensamiento del paradigma austriaco. En cambio, el neoclásico, teoría de la decisión. Y acá hay un punto importante. La teoría austriaca piensa que es la acción lo importante para gestar la economía. O sea, en realidad se come lo que hay detrás del pensamiento, sino que no es el pensamiento lo importante, sino que es la acción. O sea, no sé, pues yo en este momento tengo sed y debería haberme comprado un agua. Pero la transacción no se ha gestado todavía. ¿Se fijan? La acción es cuando yo compro el agua. Para la escuela austriaca es la acción lo importante, porque ahí activé el sistema económico. En cambio, para los neoclásicos, no. Para los neoclásicos es la decisión. Maximización sometida a restricciones, porque el consumidor neoclásico piensa primero y después compra. Maximiza y después toma la decisión de comprar de acuerdo a la maximización. En cambio, para la escuela austríaca no. Para la escuela austríaca es la creación de la necesidad y hacer acción. Primera diferencia importante. Bueno, hay una montonera de diferencias, no me da el tiempo para leerlas todas. Por ejemplo, otra cosa que se ríe Jesús Huerta de Soto. Situación de modelo de competencia perfecta. No hay nada más falso que la competencia perfecta, seamos francos. Es difícil encontrar un sistema de competencia perfecta en la vida diaria. En cambio, para los austriacos el proceso es de rivalidad empresarial, o sea, hay competencia. Hay una competencia, hay peces grandes que se comen a los peces chicos, ¿cierto? Hay empresas que valen millones de trillones de dólares como Nvidia, por ejemplo, y hay empresas pequeñas que están recién naciendo. O sea, hay una capacidad de entender un poquito más profunda. ¿Ya? Siguiendo,
Relación con el mundo empírico, razonamientos a priorísticos deductivos, separación radical, coordinación entre la teoría, la historia no puede contrastar teorías, contrastación empírica de las hipótesis. La predicción, miren, posibilidad de predicción. ¿Qué creen ustedes que dicen los austríacos? ¿Se puede predecir el comportamiento del ser humano? No se puede. ¿Qué dicen los neoclásicos? Sí se puede. La predicción es un objetivo que se busca de forma deliberada. Los neoclásicos la buscan. Quieren predecir nuestro comportamiento. ¿A qué no le gustaría saber lo que vamos a hacer mañana, pasado y pasado mañana? Las empresas gastan millones de dólares, y es cierto, de tratar de predecir nuestro comportamiento de compra. Cómo nos vamos a comportar, ¿cierto? Y tratar de entenderlo. Pero la realidad es que somos impredecibles. La realidad es que somos impredecibles. ¿Qué es lo que piensan los austríacos? Imposible, pues lo que suceda depende de un conocimiento empresarial futuro aún no creado. Ya vamos a hablar del conocimiento empresarial, que es la siguiente diapositiva. Solo son posibles pattern predictions de tipo cualitativo teórico, o sea, patrones de predicción, pero yo no puedo saber exactamente lo que tú vayas a hacer mañana a las 12 del día. No sé si te vaya a comprar el almuerzo o lo vaya a llevar. En cambio, el neoclásico, de acuerdo a la historia, es capaz de predecir si tú vayas a comprar el almuerzo o lo vayas a llevar. Para instalación de un casino o de un restaurante, ¿qué creen ustedes que es lo ideal? Conocer el entorno, dicho de una forma más técnica, conocer su demanda. Lo que hacen las empresas, por ejemplo, los restaurantes, es saber cuántas personas pasan por la vereda del local, para saber cuántas personas de esas veredas podrían tener la intuición, el incentivo de entrar al restaurante a comer. Pero la realidad, los austríacos dicen, de cierta forma los austríacos son medio pesimistas, se fijan, en realidad tú no puedes hacer eso, lo siento, es imposible. Van a entrar personas, pero no puedes saber con qué probabilidad de cada 5 personas una entra a tu restaurante. En cambio los neoclásicos dicen, no, de cada 5 personas 2 entran a mi restaurante. Entonces tengo una tasa de conversión del 30%. Genial, bacán, haz tus proyecciones. En cambio los austríacos dicen, no es posible. Lo que se podría sacar con un historial que usted decía. Un patrón. Un patrón. Sí. Que, lo Que es único un poquito, es mucho que más. podríamos acercarnos Sí, a... es mucho más general. Profe, ¿qué teoría cree usted que es más creíble? Las dos. La neoclásica. Hay que tomar lo bueno de cada uno. Todavía no hemos terminado, ojo. Es que los austríacos tienen más respuestas. Pero sí, las dos son buenas. Yo, para mí, gusto las dos. Yo no soy mira, yo mi base fundamental es Keynes. Yo soy keynesiano por nacimiento. Pero la austríaca tiene muchas respuestas. Ahora, no todo. Hay cuestiones que igual son discutibles. Claro, que ambos tienen su... Ahí tienen Sí, críticas. su razón, claro. Otra que me llama la atención, ¿no? Bueno, de acá no. Miren, concepto del costo, otra interesante. Subjetivo, depende de la perspicacia empresarial para descubrir nuevos fines alternativos. ¿Qué creen los neoclásicos? Objetivo y constante. Se puede conocer por un tercero y medio. De cierta forma los neoclásicos tienen la razón acá. Un costo se puede saber, se puede medir y se puede obtener. Pero no sé si es objetivo y constante. No No va lo sé. a cambiar. Porque el costo cambia. De acuerdo a la condición, a la característica. Bueno, ¿cuáles son los tipos de capital humano invertido? Filosóficos, multidisciplinares, liberales, radicales. La escuela austríaca se le llama la escuela liberal, malamente, no es liberal en realidad, es la escuela de Milei, para los que se meten más en el tema político. Es la no utilización del sistema estatal o de la estructura del Estado. Según Milei debería desaparecer el Estado, debería ser tan chico como una hormiga, decía el otro día, en un chiste. Y de cierta forma sí, los austriacos creen que el mercado debería funcionar por sí mismo, pero tampoco puede ser proyectado ni predicho. Entonces, Tiene que ser regulado. si podemos hacer un también. análisis previo, no podemos saber de forma ciencia cierta si la inversión que estoy haciendo es correcta o no. De cierta forma los neoclásicos te tratan de convencer y decir, como pensando en el inversionista, de que sí hay una forma de predecir las ventas, la demanda, date tranquilo, anda a acostarte, duerme tranquilo, porque nosotros tenemos la respuesta. Pero la teoría austríaca dice no, anda y tírate, ¿cierto? El riesgo es parte del negocio. Los neoclásicos el riesgo lo ven como un costo, lo ven como algo malo y por lo tanto quieren predecir la venta.
porque lo ven como algo malo, pero los austriacos lo ven como parte de. ¿Se fijan? Es una mirada completamente opuesta. ¿Ya? Pero Es que aunque Pero- quisiera... no, dale. No, hablas de tú. No, yo le estaba diciendo, en el fondo, en este caso el Estado o el gobierno de turno tiene que dar la certeza jurídica para un inversionista, darle la seguridad. de que- Totalmente de acuerdo. No podemos vivir todo así desordenado. Porque si no... Claro, lo que pasa es que la escuela austríaca, y en este caso uno de los ponentes más públicos, que es Milei en estos casos, es que no se metan los patrones económicos. Exacto. El límite económico ahí es la discusión, pero sí el establecimiento del marco legal, jurídico. Ya, entonces la ciencia económica se basa más en la acción que en la decisión. Para los austríacos, la acción es lo importante más que la decisión. O sea, mi intención de comprarme un agua en estos momentos, estoy maximizando mi utilidad, ¿cierto? Y para mí un agua mineral es de mucha utilidad, por lo tanto necesito comprarme un agua. Ya para los neoclásicos estoy listo. Ya estoy activando la economía de cierta forma. Para los austríacos, hasta que no te compré el agua mineral, no hay movido ni un solo peso. No has movido nada. ¿Se fijan? Es una teoría mucho más chocante en el punto de vista del realismo. ¿Ya? La decisión lleva a cabo una forma de acción humana con un proceso que podría no llegar al final. Se procede a una serie de interacciones, actos de coordinación de ciencia austríaca. Habla del corpus teórico y un conjunto de teorías, ¿cierto? Bueno, aquí en esta parte se critica a Robbins, porque Robbins de cierta forma es un austríaco, pero Robbins se pone muy leso porque empieza a decir, oye, en realidad la economía es básicamente una máquina que funciona para satisfacer nuestras necesidades. Pero de cierta forma los austríacos dicen en realidad no, porque la economía lo que trata de hacer es tratar de obtener la mejor capacidad posible para satisfacer esas necesidades. No es simplemente una máquina de satisfacción de necesidades. Robbins asume un ser humano autómata limitado a reaccionar de forma pasiva ante los acontecimientos fines y medios dados. En cambio, Mises, que es el creador de la teoría austríaca, sugiere que el hombre busca nuevos medios y fines, aprende del pasado y crea el futuro. O sea, Mises le da mucha más importancia al ser humano que los neoclásicos, y que en este caso Robbins, representante de ellos. O sea, es un poquito más importante que simplemente llegar y decidir si me tomo un agua mineral o no. O sea, hay una importancia mayor de lo que el hombre puede hacer en el aspecto teórico. Entonces se dan dos puntos de vista completamente opuestos, el subjetivismo austríaco y el objetivismo neoclásico. ¿Se fijaron ustedes que los neoclásicos tiran a ser más objetivistas? Medición, lo que yo conozco, proyección, números, datos, modelos, ¿cierto? Pero los austríacos tienden a ser más subjetivistas. Los austríacos tienden a ser más teoría del comportamiento, ver y observar lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, la concepción real del hombre en esencia es subjetiva, por eso les puse ese punto ahí, ¿ya? Y los austríacos se mandan esta frase, miren, bienes y mercancías y servicios son creados por la mente y por la conducta humana. ¿Tiene sentido o no? Medio palo. Bienes y mercancías y servicios son creados por la mente y la conducta humana. ¿Y los bienes y mercancías entonces no son cosas? Para los austríacos, las cosas, los productos, los bienes, los servicios, son primero gestados por nuestra conducta. Si no tuviéramos la necesidad de estarnos moviendo para todos lados constantemente, no existiría el metro, no existiría el bus, no existiría el auto. Si no existiera esa necesidad imperiosa, porque es una necesidad de nosotros, de estar constantemente en movimiento, ¿se fijan? No crearíamos los medios de transporte. Entonces, para los austríacos está la idea incipiente primero, antes de la cosa misma. Para los neoclásicos, en ningún momento se preguntaron si eso pasó. O sea, para los neoclásicos simplemente hay un bus en la calle que provee un servicio, que maximiza una utilidad del consumidor que la va a tomar, o maximiza los beneficios de la firma que está utilizando ese bus. Los austríacos son Pero como... los austríacos van mucho más para atrás. Ah, ya, ¿Se sí. fijan? Se van mucho más atrás en el tema de realmente podría estar ahí o no. Quizás las cosas que se crean son impulsadas por el espíritu y el querer hacer. Tal cual. Podría ser como eso, porque claro, por la mente, como que la mente no crea, sino que el impulso que crea el espíritu del ser Exacto. humano. Eso. Y eso es lo que dice. La tercer Ese punto. como el Mira, inicio. no es un hecho físico natural, sino intelectual y espiritual. Esto lo saqué del capítulo Ahí está. de Huerta de Soto, yo no lo estoy inventando.
O sea, es un hecho físico, natural, sino espiritual e intelectual. O sea, alguien pensó una forma rápida de movernos. Alguien se imaginó una cosa con ruedas pasando por la calle. Y eso gestó la brecha, las oportunidades, las no oportunidades, los fracasos, las condiciones y las capacidades para poder generar ese medio de transporte que lo pensaron. Entonces, ¿podría haber alguna característica o un pensamiento que podría estar asociado con eso? Los que los te lo dicen, sí. Hay un pensamiento que va asociado y tiene mayor condición. Igual tiene razón, ¿no? Sí, en esto sí. Metámonos entonces a la función empresarial o al empresario austriaco en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre el empresario austriaco? Bueno, ya estuvimos viendo varias diferencias, pero los empresarios desde el punto de vista austriaco se entiende como un gestor de ideas, si lo aplicamos nuevamente a esta idea general de la escuela austriaca del pensamiento. Y eso se contrapone completamente al pensamiento que tienen los neoclásicos de una empresa, o de un empresario, o de un gestor empresarial. Entonces, tenemos dos condiciones que son completamente opuestas, ¿ya? Función empresarial es un fenómeno del mundo real no equilibrado. La función empresarial es un factor más de producción. La función del empresario es generar información que hoy no existe o que antes no existía mientras el proceso no se realice. Por lo tanto, no es posible efectuar decisión asignativa de tipo neoclásico. ¿Cuál es el principal pensamiento que tienen los neoclásicos de la firma? Los neoclásicos, los austriacos de las empresas o de las firmas, es que las empresas buscan oportunidades de negocio. ¿Cómo le llaman a las oportunidades de negocio? Oportunidades de negocio. Le llaman desequilibrios. En cambio, los neoclásicos, a los negocios, les llaman equilibrios. Las empresas están en constante equilibrio, porque buscan precios de equilibrio y cantidades de equilibrio. Para los austriacos, las oportunidades de negocio son desequilibrios. O sea, yo obtengo una oportunidad de negocio porque considero que hay una brecha que no está cubierta. Y acá es interesante pensarlo de esta forma. Hay una brecha que no está cubierta. Y por lo tanto, como hay una brecha que no está cubierta, yo meto, ¿cierto?, la idea de negocio en esa brecha. ¿Tiene sentido con la realidad? Me parece que sí. Porque en realidad yo no estoy buscando un precio y una cantidad de equilibrio cuando pienso en hacer un negocio, ¿se fijan? Sino que en realidad estoy pensando en qué hacer que otro no haya hecho antes. O dónde meterme, en qué negocio meterme. Pensémoslo como empresarios o como gestores de empresa o emprendedores, como se les llama hoy en día. Los emprendedores piensan en esta fecha. Hoy sabéis que me di cuenta que, no sé, voy a decir una tontería. Falta carbón que se prenda solo. Fui a Estados Unidos, ¿cierto? Y en Estados Unidos venden una cuestión que tú le ponías un fósforo y prende el carbón completo. Y acá no tenemos eso, acá tenéis que estar soplando. Como 40 minutos soplando. En cambio, hay una cuestión que lo hace solo. Si ustedes me preguntan esto 20 años atrás, nadie tiene esa cuestión. Hoy día sí, hoy día existen. Si van al Sodimac o al Easy o a donde sea, van a encontrar. Pero 20 años atrás probablemente no. Y seguramente más de alguno se dio cuenta hace 20, 15 años atrás que eso no existía. Y encontró la brecha o la oportunidad de negocio. Y se cerró esa oportunidad de negocio y sigue. Vayamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque para los austriacos las brechas no paran. Son continuas y siguen habiendo y se siguen abriendo brechas. Donde un empresario encontró una brecha, la cerró, se abre otra brecha. Eso es lo que dice la función empresarial. O sea, yo encuentro una oportunidad, logro esa oportunidad, pero de esa misma oportunidad podría saltar otra, distinta, y esa tiene que ser obtenida por otro empresario. Por lo tanto, es cíclica, constante y no se agota. Súper interesante ese punto de vista. En cambio, si hacemos el paralelo con los neoclásicos, como ya es una teoría que ya conocemos,
Los neoclásicos no te hablan de brechas, los neoclásicos te hablan de equilibrios. Las empresas buscan precios y cantidades de equilibrio de acuerdo a sus costos marginales y de acuerdo a sus costos medios, que tienen que ser iguales, y tiene que haber un equilibrio de acuerdo al rendimiento de la eficiencia del nivel de los costos. Pero en ningún momento me están hablando de las brechas que se tienen que cerrar. Son dos puntos de vista completamente opuestos. Y son lo mismo, ¿eh? Ojo, están apuntando al mismo punto. Pero que uno apunta, no es lo mismo. que uno apunta a la oportunidad de negocio, pero el otro apunta para la estructura de costos, La estructura o la estabilidad de la costos. estabilidad de costo de la empresa. Miren, esta cuestión es interesante. El riesgo es visto como un costo más del proceso productivo. No tiene que ver con el beneficio empresarial de encontrar una opción de ganancia. Esto lo dijo Mises en 95. Bueno, Mises ya estaba, ya venían de vuelta los austriacos. De hecho, los austriacos durante los 30, pasado 1930 hasta el 74 fueron una teoría que se olvidó, pasaron al olvido. La Segunda Guerra Mundial no le ayudó mucho, porque la Segunda Guerra Mundial persiguió a los alemanes. No sé si todos saben, pero los alemanes pierden la segunda y comienza la persecución, ¿cierto? Con el tema de los nazis. Ellos tuvieron que escapar de Austria, algunos se tuvieron que ir a Estados Unidos. O sea, pasaron a una etapa en donde ya no eran muy relevantes, ¿ya? Y fue difícil para ellos poder salir adelante. Posterior a 1974, bueno, en 1974 es histórico porque Hayek gana el premio Nobel de Economía. Hayek era de los expositores ya más modernos, más actuales de la teoría. Y Mises, que es alumno de Hayek, se manda esta frase, ¿cierto? Un costo más del proceso productivo. O sea, el riesgo es asociado al negocio, no como lo piensa el neoclásico. El neoclásico es adverso al riesgo, o tiene un cierto nivel de patrones de adversión al riesgo. Bueno, lo dice Markowitz en su teoría el fenómeno del riesgo. Markowitz ganó el Nobel en el 54, creo, aplicando una teoría matemática, de estadística, a la capacidad de absorber riesgo o no. Entonces genera dos tipos de condiciones del consumidor, el adverso al riesgo y el amante al riesgo, ¿ya? Los que vayan a meterse en finanzas, bueno, no sé cuándo tendrán, pero si o ya vienen de vuelta, la teoría de Markowitz del riesgo es súper famosa. Sí. Pero está constantemente pensando que el riesgo es algo malo. En cambio, Mises dice, no, el riesgo es parte del proceso productivo y no tiene que ver con un beneficio, sino con encontrar una opción más de ganancia, o en este caso de pérdida. Porque si yo no asocio bien el riesgo a este negocio de las piedras de carbón que hacen que parte el carbón solo, supongamos que a los chilenos no les gusta y les gusta soplar qué sé yo, aquí adentro nos gusta soplar con un cartoncito y no nos gustan las famosas piedritas de iniciadora. Jodió el negocio, perdimos. Por cultura más que nada. Claro, por aspecto cultural. Entonces, pero es parte del costo el riesgo, se asocia al costo. En cambio, un empresario desde el punto de vista neoclásico probablemente no lo haga, porque no es capaz de entender la capacidad que tenga de predecir eso. Si el neoclásico no es capaz de predecirlo, no lo hace. Pero el austriaco toma el riesgo como una ganancia o como un gasto. ¿Por qué lo toman como ganancia solamente? Y esa cosa, bueno, para mí es un costo, y ahí yo le agrego esa parte. Pero lo toman como ganancia porque es una parte del aprendizaje del empresario, de no encontrar la misma brecha siempre. Gana la experiencia. Eso, La gana la que experiencia. no es- Para ellos la experiencia es importante. Entonces se da el concepto del error empresarial. Es posible que se cometan errores puros. ¿Qué es lo que se llama los errores puros? Ganancias sin ser descubiertas en el mercado. O sea, brechas que nadie ha cerrado. Brechas o espacios donde ningún empresario se ha metido. Ahora, díganme ustedes, hoy día, ¿creen ustedes que aún hay brechas que se deben cerrar? O sea, ¿creen ustedes que hay oportunidades de negocio que todavía no se toman? Sí. ¿Cierto que sí? Yo creo que sí. Sí. Y ahí yo creo que Mises está lo correcto. Sí. O sea, hay errores puros. Los errores puros son ganancias que no son descubiertas. Tal vez quizá antiguamente no tanto, pero ahora con el tema de la inteligencia artificial, YouTube, hay un montón de oportunidades de negocio. Y es lo que, bueno, lo que decía hace años, hace harto tiempo lo decía Von Braun. Von Braun es un economista que se dedicó a estudiar la evaluación de proyectos, evaluación social de proyectos, o sea, la evaluación de puentes, de caminos, de todo eso. Y él decía,
50 años atrás, 60 años atrás, había miles de millones de oportunidades de negocio que son hoy día empresas consolidadas y nadie las veía, pero porque nadie las veía no significaba que no existieran. Lo mismo pasa hoy día. Hay miles de millones de brechas que están ahí, ¿cierto?, en el mercado, y porque no las veamos no significa. El desarrollo tecnológico también va creando necesidades en nosotros, o sea, y ahí ese es un punto en contra de los neoclásicos de nuevo, ¿se fijan? Y un punto a favor de la teoría del comportamiento. Los neoclásicos creen que los errores no existen porque están en constante equilibrio, dado que racionalizan las decisiones con análisis costo-beneficio, maximizando utilidades sujeto a restricción. Nuevamente el mismo punto. Los neoclásicos piensan y después hacen. Pienso y luego existo, como dice, bueno, no sé qué filósofo dice eso, pero es una bonita frase. Los neoclásicos piensan y después hacen la acción, porque tienen que maximizar, racionalizar las decisiones. Pero los austriacos no. Los austriacos dicen, en realidad, vamos, porque el riesgo se asume como una ganancia. Información subjetiva y información objetiva. Otra cosa importante. Esta cuestión es súper interesante también. Para los neoclásicos, la información es un bien que se entraza en el mercado dada la decisión de maximización y por tanto es un bien objetivo no reconocible. Una estructura de costos de una empresa de producción de hamburguesa, ¿tiene valor o vale nada? Sí, La estructura de costos de McDonald's, ¿sí tiene valor? O la estructura de costos de un restaurante que le esté yendo bien, no sé, en el barrio donde esté viviendo. La estructura de costos de un almacén, de acuerdo a la proporción del negocio, pero tiene valor, porque alguien ya lo pensó, hay un trabajo, hay tiempo, hay desarrollo, hay prueba y error. Entonces tiene valor. Para los neoclásicos así es, tiene valor por sí mismo, como un bien. Para los austriacos, la información se crea desde el ser humano, por lo tanto es subjetiva, no objetiva. O sea, los austriacos no creen que la estructura de costo esté fija forever. ¿Ya? Recordad que el descubrimiento de la información genera ganancia, que es la función empresarial. La función empresarial entonces es la gestión de esta creación de información. Porque esto es importante, cada vez que detectan una brecha, esa brecha genera información. Y la información es un bien que se puede transar. O sea, si ese empresario encuentra la forma de vender esta piedra que parte solo el carbón, esa estructura de costo, esa estructura de venta, esa demanda, la generación de los productos en sí misma, la forma de fabricarlo y de comercializarlo, ya tiene valor. Por lo tanto, para los austriacos es la generación, pero del empresario. Los neoclásicos no lo creen así. Yo no sé por qué los neoclásicos no lo entienden así. Los neoclásicos creen que la información está per se, o sea, que alguien lo leyó de un libro. Pero aplicar la estructura de costos de un libro de finanzas a la realidad es una cuestión muy distinta. Porque la estructura de costos general de un libro de finanzas no es lo mismo aplicado a la estructura de costos de la empresa de hamburguesa. Hay adaptaciones, hay cambios, hay diferencias, o sea, no puedo hacer igual. No puedo llegar y colocar una estructura de costos porque no va a valer, no va a entrar. Entonces la función empresarial tiene una fuerza coordinadora ignorada en los neoclásicos. La capacidad de encontrar estas brechas y que estos empresarios cierren estas brechas, y esa capacidad de cerrar la brecha va generando un tejido comercial. ¿Ya? Estas descoordinaciones, estas brechas, estas diferencias de la sociedad generan ganancias descubiertas por los empresarios. Bueno, ya lo conversamos. Al obtener la ganancia descoordinada, la descoordinación desaparece y se produce coordinación con tendencia hacia el equilibrio de mercado. ¿Qué quiere decir con esa frase? Que cuando encontramos esta brecha se cierra y el mercado se coordina, o sea, comienza a vender y a comprar los insumos, comienza a vender los productos y comienza a satisfacerse esa demanda que no estaba satisfecha. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el Big Bang social entonces? Crecimiento ilimitado del conocimiento por civilización coordinada, que nunca se va a detener. El Big Bang entonces, el Big Bang social, es un concepto que nació en los años 30, que lo que trata de hacer es explicar esta capacidad de generar conocimiento, información, que no ha parado y sigue hoy día. Ya no nos detenemos de generar información, o sea, esta cuestión es exponencial de hecho, ahora. ¿Ya?
Bueno, entonces la coordinación social tiene esta capacidad y los agentes generan de manera continua y limitada las acciones y fines relevantes. Por lo tanto, este proceso de coordinación es espontáneo. Nadie te tiene que estar diciendo, oye, anda a cerrar esa brecha, esa oportunidad de negocios. En realidad, el empresario se tira solo y entiende la capacidad de cerrar o de no cerrar de acuerdo a la preferencia, a la cultura, a la moda, la capacidad que tenga de satisfacer esa demanda. Pero no es que haya un coordinador, y esta cuestión es un cargo para el pensamiento marxista que piensa en la economía centralizada, planificada centralizada, donde el Estado crea las oportunidades y satisface esas oportunidades, donde no hay nadie que pueda tener la capacidad de cerrar esa brecha, no hay una persona que tenga la libertad de cerrar esa brecha, por eso se llama economía de planificación central, ¿ya? Donde hay un ente que lo sabe todo, que es capaz de satisfacer esa brecha. En realidad, claro, o sea, capacidad de satisfacer la brecha no la va a tener. No hay una capacidad de planificación central, o sea, ahí yo estoy en desacuerdo, porque no se puede, o sea, es muy difícil lograr, ni siquiera hoy día, o sea, ni siquiera hoy día con la información, la tecnología que existe de comunicación. Inclusive si pudiera existir la posibilidad, para el Estado sería un costo tremendo de inversión. No podría, por eso se le pasa esa a la empresa, porque la empresa para ellos es más fácil costear eso. Pero desde los años eso nunca ha funcionado en ninguna parte. Pero es que después la cuestión se... Hay que ver un ejemplo que lo pueden hacer, y lo han tratado varias veces. Lo que pasa es que nunca... Hay una cosa que también es interesante, no sé si ustedes han leído El Capital, Das Kapital, Das Employee, y los 3 libros de... Marx tiene 3 libros, El Capital, el Empleo y la función de creación de empleo. Están traducidos del alemán al inglés, del inglés al español, igual se definen los títulos, se difieren un poquito. Y Marx, cuando uno lee Marx habla mucho de la función del empleo como tal, o sea, para Marx la creación de valor viene de la capacidad de una persona de hacer un producto, no de la capacidad que tenga el otro de comprarlo o no de acuerdo a sus necesidades, como lo que dicen los austriacos, ni tampoco de los costos mismos del producto. De hecho, si se fijan ustedes, los neoclásicos tratan a la persona que hace el producto como la mano de obra. En cambio, Marx trata al que hace el producto como la parte fundamental, que se llama proletariado. ¿Se fijan? Entonces, la capacidad que tiene el proletariado de generar producto es la generación de riqueza. Entonces, centra el pensamiento en el hombre, los neoclásicos centran el pensamiento en el capital, ¿cierto? Y los austriacos centran el pensamiento en el consumidor. 3 puntos de vista completamente opuestos, que hablan de lo mismo, ¿ya? Que un poco es lo que se habla en macroeconomía, ¿cierto? En Keynes, el pensamiento que dice que la riqueza de un país depende de la capacidad en que éste pueda generar bienes y servicios para los consumidores. Sí. Una cosa así. Sí, Keynes dice algo así, sí. Que Por el lado de la demanda, cuando habla de la producción. Claro. Sí, parte de hecho el libro con una frase parecida. Sí. Algo así, no me acuerdo. Sí, pues la generación de la demanda, o sea, la demanda gesta la producción. Eso se mide como la riqueza de un país. Así. Claro. Bueno, esta diapo se la dejé como para que ustedes se den cuenta que para los austriacos no existe un estudio de la macro, de la micro, no hay econometría, o sea... Que se están peleando cada rato. Básicamente no existe, ¿ya? Por eso se las dejé. Que no se de acuerdo. Bueno, críticas y conclusiones. Bueno, me queda para la otra parte de la escuela austriaca. Austriacos que critican el estado del equilibrio neoclásico. No tiene que ser equilibrado, no hay un precio de equilibrio, una cantidad de equilibrio, una producción, no hay una oferta que genere la demanda, por lo tanto hay varios puntos aquí que se discuten. La información está dada con respecto a la función objetivo y sus restricciones. La creación de información es desde el punto de vista del empresario cuando toma una brecha y no desde el punto de vista de la firma cuando está creando una estructura de costos, ¿ya? Elección arbitraria de parámetros y variables.
¿Por qué habla de la elección arbitraria de parámetros y variables? Porque para los austríacos la predicción, la proyección de datos o la estimación de los costos de las ventas es inviable. ¿Ya? Por lo tanto, hay una arbitrariedad en la elección de las características. O sea, dicho en palabras aún más simples, para los austriacos el empresario, el olfato del empresario. Lo que llamaba, por ejemplo, lo que decía Miller. Miller tiene un libro de economía de 1984 que habla de los animal spirits, o sea, de los inversionistas como animal spirits. Es como decir, oye, estos tipos en realidad no sacan ningún cálculo, se meten en la oportunidad de negocio porque tengo un olfato, tengo una tinca que este negocio va a resultar, avalando toda la teoría del comportamiento. 20 años antes del nacimiento de la teoría del comportamiento, ya Miller hablaba del olfato del inversionista, el animal spirit del inversionista. ¿Ya? Entonces, una elección arbitraria de parámetros y variables significa para los austríacos de que el inversionista no hace cálculos, sino que simplemente es por la tinca que le está dando de hacer la oportunidad de negocio, no por una proyección de venta. ¿Ya? Modelo con formalismos matemáticos oculta las relaciones causa y efecto. ¿Por qué a los austríacos les carga tanto la matemática? No creo que porque no les guste la matemática. Son economistas, por lo tanto, varios de ellos, de hecho Hayek estudió física antes de meterse a la escuela austríaca, Menger era un filósofo, o sea, no hay una antítesis a la matemática. Lo que pasa es que ellos dicen que la economía no se puede explicar con matemáticas. No se puede explicar con ecuaciones y con estructuras matemáticas. No podemos predecir, no podemos. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque ocultamos la riqueza de la variabilidad que existe entre las personas. O sea, o la capacidad que existe de decisión. Si nosotros metemos un modelo matemático, entonces todo lo pensamos de una sola forma. Pensamos que todos somos una masa que andamos por todos lados de la misma forma. Los austríacos dicen, no, pues hay demasiada riqueza en las decisiones, en la información que se genera para meterlo en un modelo. No sé si me entienden la diferencia. Sí. O sea, meter en un modelo matemático a 1.200 personas, 1.500 personas que van a pasar por afuera del restaurante y sacar una predicción de que cada 5 una entra, es cerrar mucho la variabilidad de decir, oye, en realidad el que no entró va al frente, porque le gustan las hamburguesas de al frente, no le gustan las tuyas. O porque le gusta el color del pan y no le gusta el color que tú tienes. O sea, hay tantas variables distintas. No, y aparte, con suerte se ocupan 2 variables para explicar un gráfico. Ocupan Con suerte todos sí, los puntos. Entonces, los modelos son simplistas, claro. Es muy te vayas a meter con simplificado. las decisiones de un ser humano, olvídate. Es muy simplificado el análisis. Bueno, eso fue la clase de las funciones empresariales. Vamos ahora al conocimiento. A ver si mira muy para acá. Bueno, esa una vez Sí, por acá. un alumno en clase me preguntó eso, profe, pero ¿por qué este modelo es tan simple? Pero no es micro, fue macro. Que para la economía que me hicieron ese momento. Estábamos explicando el Producto Interno Bruto con un modelo de crecimiento que no era tan sencillo, igual le dimos varias vueltas. Y claro, al final me preguntaron, oye, pero ¿cómo podemos explicar el crecimiento de un país con esto? Buena crítica. ¿Con qué modelo? El modelo de Corbu del 2003. ¿Y ese lo escribió quién? Pucha, ese tiene varias. Tiene una historia bien larga. Ese es el modelo de falla de la inflación. Se estudia el crecimiento con ese. Fue el modelo que se utilizó entre el 95 y el 2003. Cuando quedó la embarrada, exactamente. Cuando quedó la embarrada con los sobreprecios de las acciones. Y subestimar la tasa de interés. Subestimar la tasa de interés, se te van capitales, bajan, venden acciones. O sea, ¿qué es lo que pasaba con ese modelo? No me quiero salir, pero calcula la tasa de interés la tasa política monetaria que se tiene que multiplicar y subestimaba la tasa, y al subestimar tasa le daba información a los inversionistas de que estáis pagando poco por los capitales de inversión, no, por los capitales de fondo. Vendían acciones y se iban de Chile. Los precios de las acciones bajaban, los precios de las empresas bajaban. Eso pasó por 5 años.
tuvimos bajadas de acciones artificiales y bajadas de valor patrimonial de las empresas que estaban en la bolsa por 5 años. Chuta. Por una pifia de un modelo. No se venden a los modelos. Claro. Entonces, sí, pues se estaba explicando en clase en un ramo que se llama Se cayó completamente. política fiscal y monetaria. Yo hacía un ramo antes en la Diego Portales que se llamaba así, política fiscal y monetaria. Yo soy más macroeconomista que microeconomista para ser licenciado. Y estaba explicando ese modelo y un alumno, son ya de cuarto, de quinto algunos. Profe, pero este modelo es muy simple para explicar una cuestión. Claro, por eso se equivocaron. Usaban 5 variables para calcular una tasa política monetaria. Usaban precios de los últimos 2 años de una canasta de bienes, usaban precios del transporte, ¿cachan las variables? Precios del transporte, porque para ellos los transportes eran conductores importantes, drivers importantes de conducción. Utilizaban el crecimiento del cobre, o en los precios del cobre, cantidad de cobre transado. Me faltan 2 más. Utilizaban el valor de las características de los bonos de carbono, que en Chile son importantes porque es un mercado que está en la variable medioambiental, y usaban los precios de celulosa. Con eso sacaban la tabla. Claro, muy pobre. 5 variables. Y una estocástica. La Río Blanco, que se le llama. Y ahora no, profe, pero esta cuestión es como... Y con esto calculábamos la tasa política monetaria, y con esto nos mandamos condoros por 5 años del Producto Interno Bruto. Por eso, si ustedes se fijan en los gráficos, si alguno ve un gráfico del Producto Interno Bruto, vea el periodo 95-2003. Fíjese como que tiene como una especie de guatita. Cosas que pasan en economía. Ya. Acabamos entonces de definir, tratando de entender. Hacemos un break. Estas cortitas son como... A ver, ¿cuántos minutos? 9. Son 9, ¿no? Terminando esta, vamos al break y volvemos con distorsión y se acaba el semestre. Tiramos los papeles. Y Pasamos todo el ramo. Entonces, la función empresarial de la acción humana misma, ejercida por cualquier ser humano, esto ya lo habíamos hablado, actúa para modificar el presente y conseguir objetivos en el futuro. ¿Ya? O sea, cierro estas brechas para mantener una empresa funcionando, para obtener márgenes de ganancia. Agarrándome la teoría subjetiva del valor, podríamos obtener, por ejemplo, niveles de márgenes mayores de lo que Smith pensaba, que era un margen constante todo el tiempo, la misma cuestión, súper cuadrado. ¿Ya? Término: emprender y descubrir, percibir o darse cuenta, y conllevar el término de acción. ¿Ya? Pero acá se arma un concepto que se llama el especulador. O sea, dentro de los austriacos está el concepto de especulador, que significa que hay personas que van a entrar a entender la condición de brecha como una constante falsedad o como una constante tautología. O sea, ¿qué significa esto? De que hay una condición dentro de estas brechas que es falsa o que no existe. Entonces, eso es parte del riesgo dentro de la estructura de costos del empresario austriaco. ¿Ya? Entonces, hay características, conocimiento, o sea, de la información. Entonces, hay distintos tipos de conocimiento. Y acá es importante resaltar los autores. Tenemos Oxtenstock, Cayex, Polanyi y Mises. Todos son austriacos, ¿eh? Y todos estos austriacos pensaron distintas formas de generación del conocimiento. O sea, ya, bueno, ok, si estamos generando información, la condición de información acumulada, procesada, genera conocimiento nuevo. ¿Ya? Y este conocimiento tiene 2 tipos. Tipo de conocimiento A y tipo de conocimiento B. Para Oxtenstock, el tipo de conocimiento A es un conocimiento práctico. Y el conocimiento B, que es un conocimiento más complejo, es científico o técnico. Por ejemplo, el plumón. Este plumón que está aquí, práctico, escribe en una pizarra. Sirve para dibujar, ¿cierto? Científico, está compuesto por una membrana, ¿cierto?, que mantiene un cierto químico que se libera a través de una esponjita cada cierto tiempo. Está hecho de un metal
de un tipo, la tapa es de un plástico tipo no sé cuántito. Conocimiento científico contra el conocimiento práctico, de para lo que sirve, la aplicación. Hayek dice no, en realidad el tipo A o el tipo de conocimiento A, que es el conocimiento común, es un conocimiento disperso. ¿Qué es un conocimiento disperso? Conocimiento disperso significa que toda la sociedad en su conjunto sabe cosas de un determinado producto, bien, oportunidad de negocio, brecha, pero no todos saben todo. O sea, el conocimiento disperso significa que es como una especie de puzzle, en donde, no sé, pues supongamos que yo quiero hacer esta empresa de piedras de carbón, pero yo no sé nada de eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Investigar. ¿Y a quién le voy a preguntar? Si tuviera que investigar, les preguntaría, por ejemplo, a los que hacen carbón. El carbón se hace, ustedes no sé si saben, pero el carbón se hace o de madera o mineral, o de piedra, ¿cierto?, que se saca de la tierra, o se hace quemando madera de un cierto proceso. Iría a preguntarle a ellos. Pero en algunas características me voy a encontrar con cierta información, otros no, es que tenéis que hacer esto, no tenéis que hacer esto, otro no tenéis que hacer aquí, tenéis que hacer allá. O sea, voy a comenzar a acumular información que está dispersa, ¿cierto? Que no está centralizada como el conocimiento científico, que es un conocimiento para Hayek que está centralizado. O sea, yo puedo ir a una fuente y puedo obtener ese conocimiento. Contra lo que es el conocimiento disperso, que es un conocimiento que es informal, pero no menos rico. Que no tenga menos riqueza. Y esto es lo típico que uno piensa, y a veces, oye, en realidad, para hacer tales trámites o ciertas cosas, tú tienes que hablar con cierta persona que te va a orientar, porque es imposible encontrarla de forma centralizada. El conocimiento va a estar disperso. O sea, hay personas que tienen ese conocimiento. ¿Okay? Para Polanyi, el conocimiento A es un conocimiento tácito. Tácito significa que es un conocimiento que está ahí, que es puro, que está para nosotros. Pero el tipo B es un conocimiento articulado, o sea que se puede adaptar. O sea, si yo voy a una fuente de información a investigar acerca del carbón o de esta piedra que yo quiero generar para que parta el carbón, yo voy a articular, o sea, estoy adaptando información de cómo se hace el carbón para este iniciador que yo quiero hacer. O por ejemplo, el conocimiento articulado que alguien utilizó para hacer este plumón es que investigó qué tinta se podía borrar, de qué forma, cuáles eran los componentes del agua que tenía que tener, qué membrana se tenía que utilizar, qué material se tenía que utilizar para que fuera durable. O sea, articular, flexibilizar, adaptar un conocimiento a mis pretensiones. Y Mises dice, en realidad el conocimiento tipo A es un conocimiento de evento único, que tiene relación con el conocimiento disperso de Hayek, que el conocimiento de eventos únicos, en un conocimiento, por ejemplo, Mises piensa en cuando yo quiero hacer un evento, y no tengo idea de hacer evento, pero yo no voy a hacer nunca más un evento, o sea, voy a hacerlo en ese momento y listo, se acaba. Conocimiento único. O sea, es un conocimiento de una situación en particular. ¿Ya? Y el tipo B es un conocimiento de clase. ¿Qué es un conocimiento de clase? Para Mises es un conocimiento que está recurrentemente. Y yo lo voy a seguir utilizando. Por ejemplo, la escuela austriaca, yo podría pensar que para ustedes es de evento único. A lo mejor después de esta clase no lo van a ver nunca más. O a lo mejor más de algunos va a utilizar los principios para su vida laboral, o no sé, para alguna... Porque si se fijan, la escuela austríaca trata de filosofar. Esto es una filosofía de cómo enfrentar la economía. Pero no es una herramienta de aplicación, ¿se fijan? No enseña aplicación, pero sí enseña la forma de pensar. Es una forma de pensamiento. ¿Ya? Por lo tanto, podría ser de clase. ¿Ya? El conocimiento práctico es privativo y disperso. Privativo y disperso. Entonces, volvamos al punto de Hayek, porque Hayek al final tiene una importante definición del conocimiento. Está en todos, pero no en una sola persona, se fijan, está disperso entre todos. Todos hemos visto, o sea, si juntáramos el conocimiento que tenemos todos aquí en la sala, tendríamos información increíble de muchas cosas distintas. Porque todos conocemos
no sé, por los que trabajan en negocio, los que son dueños de negocio o dueños de empresa, o los que están estudiando otras cosas, o lo que leyeron durante el día o la noticia, seguramente ustedes van a saber muchas más cosas que yo solo. ¿Ya? Entonces, el conocimiento es privativo y disperso, pero es privativo porque, pucha, lamentablemente no andamos hablando por la calle con todo el mundo del conocimiento que tenemos, sino que lo guardamos y el conocimiento que compartimos con algunos. Entonces, para Hayek, el conocimiento tiene dos características no articulables, no adaptables, ¿se fijan? Está disperso entre todos y además es privado, no está público. Cada gente tiene una parte del conocimiento, se transmite a nivel social, pero solo el poseedor, poseedor, tiene la capacidad de hacerlo o no. ¿Se fijan? Tiene la capacidad de hacerlo o no. O sea, solamente el que tiene ese conocimiento puede tener la intención de compartirlo o la intención de guardárselo. Cada humano ejerce la función empresarial de forma individual e irrepetible. Y acá piensa que somos todos individuos distintos. No está dado para todo el mundo, por lo tanto es conocimiento privado que está diseminado. Muy interesante el pensamiento de Hayek en el tema de la información. No sé si hay alguna pregunta en este punto, o hasta ahora. ¿Qué pasa con el conocimiento tácito no articulable? ¿Qué pasa con el conocimiento práctico que no se articula, que no se adapta? El actor sabe cómo hacer las acciones, pero no sabe cuáles elementos o partes que está haciendo son verdaderos o falsos. Por ejemplo, el ciclista y el sentido del equilibrio. El ciclista, una persona que sabe andar en bicicleta, sabe andar en bicicleta. Si tú le preguntas, oye, ¿cómo andas en bicicleta? No sé. Solamente sé que me subo a la bicicleta y empiezo a pedalear y la bicicleta anda. Pero no sé cómo lo hago. No tiene por qué saber la ciencia detrás de la bicicleta, del centro de gravedad, ¿cierto? Que si tú no tuvieras el oído medio para regular tu posición, es casi como un sensor. Nosotros tenemos en la cabeza georreferencial, ¿cierto? Como los teléfonos que tienen sensores para saber dónde están. Nosotros tenemos más o menos la misma cuestión entre el oído y el cerebro. Y eso es lo que nos permite mantener la bicicleta derecha. Si no tuviéramos eso, no andaríamos en bicicleta, ni en moto, ni nada que requiera equilibrio. Pero eso el ciclista no tiene por qué saberlo. Eso el ciclista no tiene por qué saberlo. El conocimiento del ciclista es tácito, práctico, está ahí, pero no articulable. No tiene por qué saber el conocimiento, la ciencia de por qué llegó a ese punto. Otro conocimiento, conjunto de hábitos, tradiciones, instituciones, normas jurídicas, modales, derechos para obedecer las reglas. Otros conocimientos que son tácitos, no articulables. Ejercicio de la función empresarial, capacidad de descubrir y apreciar oportunidades de ganancia, aprovechándolos con un conocimiento tácito, no articulable. El empresario no tiene por qué saber cómo se creó este plumón, qué ciencia hay detrás de este plumón, qué químicos se utilizan. El empresario solamente sabe el conocimiento tácito. Plumón vale tanto. Tiene ciertas características, ciertas capacidades, y lo voy a llevar a Bolivia porque en Bolivia me dan 3 veces lo que me dan en Chile. Tácito. Pero no tengo por qué saber de qué está compuesto. ¿Cuáles son los beneficios empresariales puros? No incurren costos, esto es discutible, esto lo postula Hayek. Hayek cree que la generación de información no tiene costo. Yo no sé si están de acuerdo, porque igual podría el empresario que trata de hacer algo, de echar a andar un negocio, una empresa, va a tener que incurrir en un costo. Va a generar información, va a generar conocimiento, pero va a haber un costo del error. ¿Se fijan? Que sería el costo puro. ¿Ya? Toda función empresarial crea valor nueva que antes no estaba. Estoy de acuerdo. Si una empresa crea, si un empresario crea una empresa de cierta forma, puede que otro la haga de otra forma. No sé, pues la creación de los neumáticos entre Michelin y Firestone, durante los años 20 se comenzó a utilizar neumáticos, el auto ya se estaba usando en todos lados, ¿cierto? Y se empezaron a disputar, oye, ¿quién es el dueño de la forma del neumático? Entonces Michelin empezó a hacer neumáticos blancos y Firestone empezó a hacer neumáticos negros. Por eso empezaron a teñir los neumáticos, para diferenciarse. Información que no estaba antes. O sea, antes de esa disputa, de esa
especie de discusión, no sabían de qué color tenían que ser reglamentariamente. Hoy día, obviamente, todos, la mayoría son negros, se fijan, trataron de meter neumáticos de color hace un tiempo atrás, pero no funcionó. O sea, creación de información que tiene hasta el día de hoy asidero. ¿Ya? Las competencias son en un modelo de rivalidad dinámico. Y esto también es interesante entenderlo, cómo lo entienden los austríacos. Los austríacos creen que las brechas de negocio o las oportunidades de negocio son dinámicas, se abren y se cierran. No es que sean fijas como lo piensan los neoclásicos, que piensan que las oportunidades o las brechas o los equilibrios son estáticos y que no importa las miles de millones de empresas que entren, los precios y las cantidades se van a cumplir igual, porque estamos en competencia perfecta. Pero los austríacos piensan lo contrario. Piensan que las brechas se pueden abrir o se pueden cerrar de acuerdo a quién las cierre. ¿Ya? O se puede cerrar la oportunidad porque otro llegó por otro lado. ¿Me queda una, parece? Conclusiones de esta parte. Y estas serían las dos clases de escuela austríaca que tenía. ¿Cómo entendemos entonces la escuela austríaca? ¿Cómo la escuela austríaca entiende la función empresarial? Nadie crea las oportunidades de negocio. Las oportunidades de negocio se crean, literalmente se crean solas. Nadie las piensa. ¿Ya? Las instituciones que son, por ejemplo, piensen ustedes en el lenguaje, en el dinero. Instituciones que hoy día funcionan. ¿Quién creó el dinero? O sea, el dinero para los austríacos es una generación de una idea, pero que va evolucionando. El lenguaje, no le podemos decir el lenguaje lo creó Adam Smith, porque el lenguaje es una institución que se viene creando. O sea, le da la importancia a la creación del lenguaje desde el punto de vista de la sociedad. Las interacciones de las personas generan información, conocimiento, oportunidades de negocio, brechas que no están cerradas. El aprovechamiento de estas oportunidades genera nueva información. Genera la capacidad, ¿cierto?, de entender la información nueva como una brecha que no estaba cerrada. ¿Ya? Finalmente, los austríacos consideran el objetivo de la economía analizar gracias al orden espontáneo que aprovechamos de la información creada. O sea, este orden espontáneo, esta capacidad de creación del lenguaje, del sistema monetario que hoy día utilizamos, la forma de organizarnos, la institución moral de lo que podemos hacer o no podemos hacer, está creado y es un aprovechamiento económico. O sea, lo podemos sacar en provecho de la acción económica que pueda condicionarnos. Eso, chicos, no sé si hay preguntas de esta parte. Creo que yo para la solemne es la materia con la que pasamos, pero además hay que leer algo del libro. Sí, la idea es leer el capítulo, el que está publicado en la PPT, el de Huerta de Soto, donde está basado esta clase. Solo eso. Solo ese, exactamente. El único de Huerta de Soto que hay público. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Para mí, cuando yo cuando estudié esta teoría primera vez, me pegó como por todos lados. O sea, bien radical. ¿Ya? Ahora, si me preguntaron ustedes qué se toma, profe, tú me preguntaste cuál es mejor. Si te fijáis ahora, ya visto esto, bueno, esto es un resumen nomás. Y yo creo que vas a tener una idea mayor cuando ya leas el capítulo de Huerta de Soto. Se toman de los dos. Yo nunca le digo a nadie de mis alumnos le he dicho, toma, corta por esta teoría, corta por esta otra, y ojo que hay. Friedman contra Keynes, Smith contra Mises, o sea, hay combinaciones. ¿Ya? Y hay economistas y hay analistas que creen que hay una teoría mejor que la otra. Pero para mí no, para mí en realidad todas las teorías tratan de explicar desde cierto enfoque. Por ejemplo, la teoría de la función empresarial que acorta con el uso del precio, no te habla del precio. La teoría de la función empresarial que acorta con la generación de valor, habla del valor subjetivo, pero no como los neoclásicos que van un poquito más allá, ¿se fijan? O sea, ¿dónde queda la teoría de la ganancia bruta? ¿Dónde queda la teoría de los equilibrios constantes? O sea, si ustedes me preguntan, hay cosas que la teoría de la función de la escuela austríaca queda corta. ¿Ya? Pero sí, mucho más atrás
y mucho más filosófica que la teoría neoclásica. O sea, te da respuesta a preguntas que la neoclásica no da, porque la neoclásica parte de un punto en donde, ponte tú, el precio está dado, las características y las condiciones del producto están dadas. Y la teoría neoclásica, de los grandes aciertos, la brecha, las descoordinaciones, los errores puros, la asunción de riesgo, que recién lo vimos, la teoría subjetiva del valor, aciertos. Entonces, mi respuesta es agarro de todos. Agarro de todo un poco. Nunca quedo mal con nadie, como dice. Igual tienen razón los dos. Si lo miráis, sí. En algunos aspectos, sí. Cuando lean el capítulo de Huerta de Soto, no lo tomen a mal, pero Huerta de Soto le da duro a los neoclásicos. Porque Huerta de Soto es representante de esta teoría, o sea, el tipo va como sea. Y no estoy tan de acuerdo tampoco, si ustedes preguntan, a que la matemática salga de la economía. O sea, no sé si por costumbre o porque le tengo un cariño. No sé. Es que de alguna forma trata como de explicar. Claro, Pero es que un ¿cómo enfoque. entonces podríamos explicar Es un enfoque. claro, Míralo así. la demanda, la oferta, cómo podríamos medirlo? Entonces, es un medio, ¿no? Sí. Vamos a pasar la lista, pero quiero que me den sus nombres porque ya no somos los 60 que partimos.